Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a compartirles un pequeño video, ¿sí? Para agregar a los que la profe Melina ya compartió clases anteriores, haciendo hincapié a la hoja de ruta a la número 2, a la parte uno y 2, con respecto al texto de Deudas Educativas de la Primera Infancia de Ana Malajovic, como así también hacer hincapié el diseño curricular del nivel inicial de Neuquén. En este caso, vamos a hablar y vamos a hacer una pequeña introducción en cuanto a lo que se agregó de la hoja de ruta, que tiene que ver con el texto de Ana Malajovic y el diseño en cuanto a el surgimiento del nivel inicial. Como ustedes sabrán, dice que finalmente el nivel inicial que surge para la urbanidad, recién a finales de los 80 o 90 consolida su expansión a todo el país, llegando a ruralidad, sectores populares, y comienza a tomar diferentes modos de desarrollarse en la sociedad. Bueno, es aquí donde comienza el debate, donde comienza la disputa sobre el plano pedagógico y político. Esto tiene que ver en cuanto a lo prepodéutico o asistencial, como le llaman, privado o estatal, municipal, provincial, docentes con formación, madres cuidadoras y cuidadoras. Dice que se podría afirmar que con las políticas neoliberales de los 90 la oferta privada crece, al igual que las denominadas capacitaciones. Aquí pongo un claro ejemplo, mi mamá en, en los 90, yo recuerdo que mi mamá estaba por los decretos, y estos decretos 1821 creo que era, que se llamaba, y en un momento entró, intentó ingresar en estas capacitaciones de lo que le llamaban cuidadoras o madres cuidadoras, mejor dicho, en la cual teníamos que reacondicionar o reacomodar mi casa para un lugar en el cual eh, iban a poder las madres que trabajaban poder llevar a las infancias, a los niños, niñas, en este caso a mi casa, para que mi mamá con una capacitación de por medio pudiese cuidar a las infancias. Bueno, yo recuerdo que hicimos un cambio en todo lo que era el comedor, el living comedor en ese momento. Pedían desde el municipio poder acondicionar lo que era todo, lo que era paredes para que no se golpearan, bueno, todos los cuidados a llevar. Este aquí que nada, quedamos con eso porque hubo un gasto para realizar todo lo que era acondicionar la casa en ese lugar, que si bien estaba acondicionada, solo que era para que no se golpearan, bueno, y tener los cuidados obviamente esenciales para las infancias. Y después, bueno, se deshizo todo, entraron en una lista de espera, a la cual, bueno, no tuvo acceso, y creo que después fueron muy, muy pocos lugares los que recuerdo yo que hubieron sectores así de madres cuidadoras. Así que eh, estábamos súper entusiasmados en ese momento, pero bueno, justo lo relaciono con esta parte de que fue en esta década de los 90, y, y, y esto de las capacitaciones como asistentes materno-infantil, que era lo que se denominaba, y otras similares cuya intención era que se avalaran como títulos docentes sin la formación docente. Todo esto en el marco de la Ley Federal de Educación. Bueno, en este caso mi mamá era asistente con capacitación, porque era a lo que apuntaba la capacitación. Bueno, aunque también en el marco de esta ley, el nivel inicial toma formalmente la importancia pedagógica y política, como primer nivel del sistema educativo, lo hace con la intención de abrir la puerta a los privados y favorecer el corrimiento del Estado como en todos los niveles. Fíjense acá cuál era la intención. Esta época tiene un contexto social muy particular. Por un lado, lo económico marcó una diferencia visible entre las clases sociales, quienes tenían acceso a bienes y servicios y quienes no. Son tiempos de grandes
e históricas luchas docentes y sociales, desde la Carpa Blanca en las pobladas en Cutralcó y Plaza Huíncul. También en estos años, donde aquí quiero hacer hincapié, se construyó el diseño curricular del nivel inicial de la provincia de Neuquén, que marcó con fuerza el rechazo a la Ley Federal de Educación y se asienta en paradigmas políticos críticos. Para la época institucionalizada, el nivel inicial como escuela infantil, con características propias que van desde lo político, pedagógico y didáctico. Acá, como compartió la profe en la hoja de ruta, 25 años después, 2020, este mismo diseño es actualizado, siguiendo la línea democrática y participativa y asentando el marco didáctico para el ciclo maternal, entre otros puntos fundamentales que dan cuenta de la educación como derecho social y exigible, y de la justicia escolar como política pública. En este caso, bueno, la profe Meli, como ya les comentó, ella fue parte de esta actualización del diseño curricular y tiene muchísimas herramientas y conocimiento en cuanto al diseño y en cuanto a su actualización. Así que nos va a poder brindar muchísima información cuando se requiera. Y bueno, y ahora voy a compartirles un PowerPoint para que pueda ayudarles y ser material o una herramienta para que puedan realizar en este caso el cuadro que les pedimos que puedan armar, ¿sí? La red. Así que ahora les voy a compartir un cuadro, un PowerPoint, para que ustedes eh, puedan tenerlo como herramienta. Vamos a probar acá poder compartir. Un segundito. Ah, a ver, ahí está cargando. Y bien. Bueno, vamos a empezar con el PowerPoint sobre el marco sociopolítico pedagógico de la educación inicial, ¿sí? Bueno, acá empieza una palabra muy importante para nosotros que trabajamos en el nivel inicial, que trabajamos en la docencia y que para ustedes también va a ser una herramienta de trabajo, como acá lo menciona, ¿sí? ¿Por qué una herramienta de trabajo? Se la define como herramienta de trabajo de los docentes del nivel inicial y responde a preguntas como ¿qué, cómo, por qué y para qué enseñar? Nosotros, en lo que es la práctica, cuando realizamos nuestras propuestas didácticas, siempre tenemos en cuenta y tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una propuesta didáctica, un proyecto, el qué vamos a enseñar, cómo, por qué y para qué lo vamos a enseñar, ¿sí? También así, perdón, se me había silenciado. También así, el currículum se define desde los procesos de enseñanza y aprendizaje como una herramienta precisa y fundamental de los procesos de selección, organización y distribución del conocimiento que se considera significativo, valioso y necesario respecto del proyecto social y educativo. Desde teniendo en cuenta a nosotros, docentes protagonistas, somos protagonistas a la hora de armar el currículum, logrando en ella una importante y democrática construcción cultural con el objetivo de darle un nuevo significado, conceptualizar su función y potenciarla desde su valor social. Es una herramienta que debe y puede responder a las exigencias del trabajo docente y se propone como diseño de intervención pedagógico, de carácter teórico-metodológico, provisional, discutible e interpelable para la tarea de enseñar y aprender en contextos situados.
nosotros al momento de planificar, nuestra planificación es transversal, está, la podemos cambiar, ¿sí? E intervenir de diferentes maneras. Cuando uno realiza una propuesta, la hace de igual manera. Nosotros proponemos, eh, pensamos en un propósito, ¿sí? Y luego este propósito tiene que visualizarse el qué, el cómo, el por qué y el para qué de la enseñanza. Bueno, vamos a pasar al otro. Acá mencionamos el derecho a la educación y al cuidado de la primera infancia en las bases jurídicas que institucionalizan el nivel inicial. Como menciona el diseño curricular del nivel inicial de la provincia de Neuquén, establece como política educativa de carácter participativo, se establece como construcción académica, colectiva y como norma inscripta en el conjunto de bases constitucionales y legales que consagran derechos de ciudadanía, obligaciones estatales y responsabilidades colectivas. El jardín de infantes y el jardín maternal son reconocidos en el sistema educativo nacional como ciclos. Tienen una identidad y su función es la atención al cuidado y educación para la primera infancia. Por lo tanto, se los reconoce a los niños como sujetos de derecho, desde que nacen. En el nivel inicial tienen que haber oportunidades y posibilidades para cada infancia, las cuales garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce de los derechos. El derecho de las infancias es distinguido, por ejemplo, en jurisdicciones internacionales, jurisdicciones nacionales y jurisdicciones provinciales. Derecho a la educación y derecho al cuidado. Acá nos preguntamos, ¿qué procesos sociales, políticos y culturales constituyen en la construcción del sistema educativo y del derecho a la educación? ¿Quiénes impiden y retardan este proceso? ¿Qué personas históricas han influenciado en cuanto a la importancia de dichos procesos? Teniendo en cuenta el derecho a la educación y el derecho al cuidado, la educación es un proceso histórico, social de carácter emancipador, por su ayuda a la conquista de proyectos, tanto colectivos como individuales, éticos, justos y solidarios. Como proceso social, tiene valor político y cultural para la construcción de una sociedad democrática. Como proceso cultural, tiene como objetivo desarrollar prácticas de formación democrática para la construcción de una democracia en los planos culturales y sociales económicos. La educación es un derecho social y por ende el Estado tiene como obligación sostener la educación pública, de no privar a nadie de su educación y de generar las condiciones necesarias para que sea posible el ejercicio del derecho a la educación. Vamos a pasar al otro. Bueno, acá hacemos hincapié a la definición de derecho. Se define como derecho, gracias mi amor. Bueno, se define como derecho a un bien universal, del cual nadie puede ser excluido, como un derecho humano inalienable, básico y fundamental. Me había quitado la letra. La educación es también un derecho humano. Está amparado por el artículo 26 de la Declaración Jurada de los Derechos Humanos. Allí establece que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en la concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todas, en función de los méritos respectivos. Fíjense acá cómo
Toda persona tiene derecho a la educación debe ser gratuita. Hace 2 años que estamos, bueno, hace un año que estamos en pandemia, vamos a ir para 2, ojalá y pronto termine. Y fíjense en esta definición del derecho que tenemos a una educación gratuita y hoy por hoy cómo nos está costando y cómo el Estado está ausente en el sentido de poder garantizar esta educación, que si bien ustedes cuando se eligen esta carrera u otras, eh, saben de que bueno, el Estado nos tiene que proveer de esta educación gratuita y nos tiene que garantizar la educación. Y, y bueno, fíjense que ahora lo que nos está impidiendo esta virtualidad, el hecho de poder contar con internet, de poder tener datos móviles, de poder tener una computadora, un teléfono en el cual tener las aplicaciones que conllevan y que son necesarias para la virtualidad, ¿no? Bueno, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Pasamos al otro. Derecho al cuidado, co-constitutivo del derecho a la educación infantil. El derecho a la educación infantil está constituido por el derecho al cuidado para garantizar su ejercicio pleno. Es consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirmando que la maternidad y las infancias tienen como derecho a cuidados especiales. Es un derecho fundado desde la confianza, la solidaridad, el respeto y la responsabilidad por los demás. El cuidado es el ejercicio del derecho a cuidar, de ser cuidado, y autocuidarse, derecho que debe ser garantizado y protegido por el Estado para promover la autonomía y el bienestar de familias y sujetos. El derecho a la educación y al cuidado, los principios políticos educativos que los sostienen. Estos derechos están apoyados por un conjunto de principios políticos, pedagógicos, que logran organizar la producción de la experiencia escolar en conjunto, es decir, modos de estar juntos, de aprender y de enseñar en la escuela infantil. Bueno, acá vamos a hablar de los principios, ustedes ya también los habrán leído. Aparecen los principios de universalidad, laicidad, gratuidad. Universalidad. Dice, este principio hace referencia a cada individuo, tiene acceso completo a la educación sin hacer diferencia a la raza, sexo, religión y o condición social, político y cultural. Se comprende a ser considerados iguales en las condiciones humanas y con el derecho al reconocimiento de la diversidad y singularidad de los iguales. Con respecto a la laicidad, con este principio se respeta la diversidad y la cultura de cada individuo. Por ende, tendrán una educación libre de doctrinamiento religioso. Y la gratuidad, con el principio de gratuidad, las escuelas son públicas, permitiendo que todos los individuos tengan educación sin importar sus condiciones sociales. Pasamos a la otra. Principios asociados a enfoques de educación emancipadora y a derechos colectivos. En América Latina, y centrándonos en Argentina, los movimientos de emancipación y descolonización manifiestan su lucha por ejercer el derecho a pensar y pensarse, por ser reconocidos en sus saberes, valores y culturas, en su identidad. Acá aparecen los principios de igualdad, inclusión educativa, interculturalidad, igualdad de género. Tenemos sobre igualdad, igualdad,
Este principio se basa en un conjunto de condiciones y prácticas en la cual se tiene acceso a la educación, al conocimiento y a la participación de un cuerpo de conocimiento de lo común, en el cual nadie puede ser excluido. Se tiene que valorar la singularidad de cada individuo, como también se tiene que reconocer la unión colectiva. En cuanto a la inclusión educativa, este principio se constituye en la igualdad de oportunidades y posibilidades que tienen todos con respecto a la educación. Ninguna particularidad o característica física, cultural, social, cognitiva o económica impedirá que un individuo tenga derecho a la educación. Interculturalidad, es eso de los principios, se la denomina a esta práctica como una perspectiva educacional para la escolarización de toda la población, que se basa en el derecho en el que todos y todas pueden mostrar sus conocimientos, experiencias y den sus opiniones con total libertad. Se busca el respeto y la aceptación de las diferentes opiniones. Igualdad de género. Este principio orienta una pedagogía en donde se rompa esta independencia, jerarquía y dominación que tiene el hombre sobre la mujer. Bueno, hasta acá vamos a dejar de compartir pantalla. Bien, bueno, hasta acá hicimos hincapié, o hice hincapié, en cuanto al PowerPoint que realizamos, ¿sí? Y para que pueda ser herramienta, para que puedan verlo, encontrarse con el Power y, bueno, les sirva como herramienta para esta hoja de ruta 2 y vamos a dar continuidad como para poder seguir analizando la actualización del nuevo diseño curricular, ¿sí? Así que bueno, les dejo un fuerte abrazo eh, y nos encontramos en la clase del lunes o jueves. Les mando un beso, cuídense mucho. Chau, chau.